Dios les bendiga a los que comparten esas predicaciones, ya que es muy importante compartir la palabra de Dios. El resumen de la cena le vamos a llamar al tema, ya que últimamente ha estado este tema, ya vamos a ir por el 2021, comenzamos a hablar de este tema y los abusos que se cometen en este acto, ¿verdad? Porque estábamos viendo en algunos lugares que si alguien no participa o sea, si alguien no diezma, no puede participar de ese acto. Miren los abusos que se están metiendo. Hay una corrupción dentro de las iglesias, que quien no diezma no puede participar de ese acto. Y ellos amparan que el que no diezma no puede participar, y el que está en pecado sí puede participar. ¿Cómo la ve usted? Vamos a ver unos versículos que amparan probablemente como que esto fuera literal o físico, pero vamos a dar la aclaración a como la Biblia lo enseña. El primer versículo que algunos amparan es Hechos 27. Vamos a ver Hechos 27. Note usted lo que dice Hechos 27. Relájese, trate de poner atención a lo leído, porque dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hechos 27, algunos amparan acá lo que hoy se conoce como la cena del Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús lo hizo, y esto no se llamaba cena, se llamaba la Pascua. No era solamente pan y vino que lo que usó el Señor para hacer un símbolo, sino que usó también ¿qué usó más? Un cordero. ¿Dónde quieres que preparemos el cordero? Y el Señor los mandó. Entonces, si la iglesia hoy sigue haciendo este acto, que era una representación, ¿dónde está el cordero? Ellos agarran Hechos capítulo 20, verso 7. Ayer un señor me mandaba estos versículos. Y aquí no se trata ya si esta gente se convierte, sino se trata de convertir al pueblo que tenemos al cuidado. Los que ya están afuera y no lo quieren entender, ya es problema suyo, de ellos. Hechos 27 dice la palabra para la gloria del Señor. 27. Por eso algunos lo celebran el primer día de la semana, que supuestamente para ellos es domingo. El primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan. Pero ¿dónde está la copa? Para partir el pan, yo le voy a explicar ese versículo. Para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, Pablo dice largamente hasta el alba, y así salió. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, siéntese, relájese, que no en todos los lugares de las iglesias se van a tomar los pastores este tiempo, esa preocupación para que el pueblo aprenda.
para que el pueblo aprenda. Mire, somos bienaventurados nosotros en este lugar. Algunos en el Face son bienaventurados, dichosos, porque no en todo lugar se quiere enseñar lo que es la justicia divina de Dios. Entonces, note usted lo que dice ahí. El primer día de la semana, la iglesia era una iglesia que compartía, pero no ritualizaba esto. Pero ¿qué quiere decir? ¿Será que es la cena del Señor, verdad? Porque algunos dicen, mire, aquí le mandamos los versículos para ver si se arrepiente. Yo no tengo de nada que arrepentirme. Cada día evito adulterar, evito fornicar, evito mentir, evito hacer cosas malas. Así que evito hacer lo malo y me propongo a cumplir con la palabra de Dios. Así que no tenemos de nada de qué arrepentirnos, porque alabamos a un Cristo santo, poderoso, que nos ha dado la vida. Bendito sea Dios. Entonces, si usted se da cuenta, si era la cena o la mentada Santa Cena como hoy la celebra la iglesia, ¿dónde estaba la copa? Dice el pan, pero ¿cuál era ese pan? Ahora veamos Hechos, vamos a ver, permítame. Veamos ahora Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Gloria a Cristo. 16. Bendito sea Jesús. Bueno, Hechos 2:43, hermanos. 2:43. Miremos este pasaje. 2:43. Veamos qué dice ahí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos. Dejaban la casa porque había una persecución. Estaban ahora juntos. Yo siempre le he dicho, para los últimos tiempos viene una breve persecución para el pueblo de Dios. Y se va a volver esos tiempos de los apóstoles. Que la gente fiel va a haber milagros, va a haber señales. Y dice que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Pero ¿dónde está la copa? Pero usted se da cuenta que aquí ellos, los que creían, venían y ahora estaban juntos con la iglesia, ¿sí? Ahora ya no estaban allá en casa porque había una persecución. Si alguien sabía que eran cristianos, eran evangélicos, los perseguían. Era por eso que ellos no tenían para comer, porque lo perdían todo cuando venían a Cristo. Y entonces el que tenía, dice que compartía la necesidad. Entonces está hablando de la comida, el pan. El pan que se compartía a cargo de las propiedades que tenían. Por eso dice que perseveraban unánimes, dice el verso 46, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Los hermanos compartían el alimento, que era el pan. Note que no es la copa, no el vino, sino el pan. No el carnero, ya no era una Pascua, sino que según la necesidad que había en ellos. Viene un tiempo en que los que tendrán, cuando haya una persecución, tendrán que compartir. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sí. Entonces, comían el pan, ¿dónde? En las casas. Así como estaban en Hechos 27, estaban en el aposento.
alto. Ese día se reunió Pablo para comer con ellos, pero pan, ¿dónde está la copa? Ah, no, pero muchos dicen, mira, aquí está el versículo clave, pero nunca hacen por dejar el pecado. Se preocupan por un ritual que fue presentado por Cristo como símbolo de su muerte, del derramamiento de su sangre, y después se tendría que vivir en lo espiritual. Amén. Veamos ahí que dice, perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Y el partimiento del pan en las casas era según lo que habían prosperado algo otros, y compartían con el que tenía necesidad. Pero ojo, ese necesitado debía de estar con ellos unánimes, y comían juntos con sencillez de corazón. Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Él era el pueblo de Dios. Y el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Quiero buscar en 1 de Corintios 16. 1 de Corintios 16. 1. ¿Qué se hacía el primer día de la semana? Ellos dicen que era la Santa Cena, y ellos están amparando con estos pasajes que sí hay Santa Cena para nuestros tiempos. Y solo mire usted, la Santa Cena, ¿de dónde viene esa palabra? De la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia cristiana ha adoptado muchas cosas de la Iglesia Católica, como poner flores, como no somos perfectos, no somos santos, no somos justos. Eso lo adoptó de la Iglesia Católica. Pero la verdadera iglesia de los apóstoles, dice Efesios 4, 12, que a uno los 12 y 13, a uno los constituyó apóstoles, a otros evangelistas. Esa es la verdadera iglesia. A otros profetas, a otros maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el fin de levantar apóstoles y evangelistas y maestros y pastores? A fin de perfeccionar a los santos. Los santos no son los que están cuadrados ahí, colgaditos, los cuadritos. Los santos son aquellos que han decidido apartar su vida del pecado y venir a Jesucristo, y en vez de comerse un pedacito de pan para agradar a Dios, en vez de tomar un poquito de jugo de uva, se aparta del pecado total. No solo ese momento, todos los días, a cada momento está con Dios. Ese es el que de verdad participa. Entonces, ¿por qué le digo que estaba hablando de pan? O sea, comida para los necesitados que estaban dentro del cuerpo eclesiástico. Los primeros días de la semana, porque aquí es donde hay muchos que son débiles y son haraganes para escudriñar, los engañan. Y los van a tener como tienen a muchas iglesias ahí, haciendo el ritual, pero nunca. Y dice, es que nosotros con eso recordamos la muerte y la venida de Cristo, así lo esperamos. No, a Cristo no se espera así. A Cristo no se espera comiendo panito sin levadura y un poquito de jugo de uva. Y algunos son tan abusivos que ahora ya no quieren jugo de uva. ¿Qué quieren? Vino 25% alcoholizado. Mire, lo mismo pasó en el tiempo de Pablo. Se lo voy a explicar, porque tienen otra cita. No, con esta sí noqueo al pastor Walter Maldonado, dijo alguien por ahí. Ni pastor dijo a ese hombre. Tal vez así se arrepiente, dijo. Miren, hermanos, si no fuera de Dios lo que estamos dando. Y decía ese hombre, es que eso es como sectarismo que está haciendo ese hombre, dijo. Hermano, el sectarismo es algo así como los de Pare de Sufrir, que le dan pañuelos ungidos para que usted vaya a su casa, o rosas consagradas para que usted vaya a jalar demonio a su casa. Eso sí es sectarismo. Pero yo no le llamo sectarismo a algo que me incita a dejar el pecado. Si yo fuera un sectarismo, un sectario, yo no lo incitara a usted a cambiar. Yo no lo incitara a usted a dejar el pecado, porque mire, lo amo en el amor del Señor, amamos las almas, y la única manera que las almas puedan estar bien es estar libertados del pecado. Bendito sea Dios. Entonces, veamos
que les sé decir que ese pan que compartió el apóstol Pablo en Hechos 27, que compartieron los hermanos en Hechos 2:43, ahora veamos 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. Aquí está, miren. 16, versículo 1 y versículo 2. En cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Quiénes se estaban perfeccionando los apóstoles? A los santos. ¿Quiénes eran los santos entonces? La iglesia. ¿Estaban en persecución los santos? Sí, estaban en persecución. ¿Sabe por qué pasaban hambre a veces? Porque era una persecución tremenda que pasaron por causa del evangelio de Jesucristo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, ese primer día de la semana apareció allá en Hechos 27, cuando partieron el pan, partieron lo que se había recaudado para los necesitados dentro del templo, ¿sí? Porque no aparece copa, qué raro. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿sí? Cada primer día de la semana. Eso era algo ya que Pablo había ordenado para que a nadie le faltara el pan, porque la gente que se convertía era mucha. Se necesitaba comida para muchos. ¿Podía la iglesia responder por ellos? Sí, podía responder por ellos, porque por causa del evangelio perdían bienes. Los que se ponían pilas y vendían sus bienes y vendían sus propiedades eran los que tenían para compartir con el que tenía necesidad de los perseguidos. Hoy muchos dicen, mejor, alguien por ahí compró una su moto. ¿Cuánto le costó? Decían en los comentarios. Imagínense, se lo dicen a alguien que no es cristiano, ahora a uno que es pastor. Alguien por ahí no era cristiano y compró una su moto R3, parece, que le costaba un aproximado de 60,000 o 70,000 quetzales. ¿Cuánto le costó? Le dijeron en el comentario. 70,000, dijo él con mucho orgullo y mucho gozo. ¿Y sabe qué dijeron? Y aparecieron algunos por ahí diciendo, no, mejor hubiera sido que ese dinero, esos 70,000 que agarró, lo repartiera entre los pobres. Digo, puro Judas, mire usted. Pero dice que esa gente que habla es la que no hace nada, hermano. ¿Ah? Mire allá afuera que no, que para qué hacen esto, que para qué hacen lo otro. ¿Acaso uno le dice algo cuando lleva su gallinota negra donde el brujo, pues? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Como decía nuestro hermano Felipe en el mensaje la otra vez, la gente es bien tontita usted. Dice, mire que ahí van a dejar su ofrenda, a dejar su diezmo. ¿Y quién les dice algo a ellos cuando van a dejarlos muy tontos al estadio su pisto? ¿Sí? ¿Quién les dice algo a ellos? Nadie se mete con ellos. Una ocasión me escribe un amigo que me conoció desde muy pequeño y me dice, y les estaba diciendo, miren lo que pasa, porque un señor se murió, le dio un ataque al corazón porque su partido de fútbol perdió. Su equipo favorito perdió y se le trabó el corazón y ¡pum!, se murió. Entonces yo hice un pequeño video para evitarle la muerte a los tontos. Deberían de buscar de Dios. Les dije, miren lo que pasó a este hombre, se murió porque perdió su partido favorito, pero como el otro es idólatra y es católico, rematado y al revés y al derecho. Y cuando yo empecé el ministerio, él me dijo, qué bueno, papadito, que estás en la iglesia. Eso es bueno, no importa la religión, me dijo. Y cuando yo subí ese video me atacó brutalmente. Y me dijo, era un domingo, Walter Maldonado, me dijo, vos bravo estás porque no te dieron diezmo, me dijo el ingrato. Por eso estás bravo. Y le contesté por su nombre y le dije, estás equivocado, me dieron mucho diezmo hoy día domingo. Le dije, ¡ja!
Maldito pastor protestante, morite, maldito perro, me decía. ¿Mire? Le duele algo que él no está haciendo. Ah, pero él, mire hermano, para la morenita, ¡ja!, para poner disco, baile, allá en el pueblo, cuando es el día de la de Concepción, ¡ja!, ahí sí, mire. ¿Y quién le dice algo a ellos? ¿Ah? Que vivan su vida, pero que nos dejen vivir a nosotros la de nosotros con el Señor Jesucristo, aleluya. ¿Qué de malo tiene que nos apartemos del pecado? No tiene nada de malo que yo quiera ser santo, que yo quiera ser justo. Entonces aquí los primeros días de la semana ¿cómo le dijera yo? Se recaudaba esa ofrenda, que era una ofrenda especial para los que estaban padeciendo persecución, para los que tenían necesidad en el templo. Hoy quieren muchos que el pastor comparta con los necesitados afuera, pero mire, esos necesitados no quieren nada de Dios. Mire, esos necesitados no quieren dejar el pecado. Aún, mire, les decía yo a mi hijo hoy, para quitarles esta costumbre a los hermanos, bueno, a la iglesia, pues ya algunos van ya agarrando en serio lo de la santidad. Algunos todavía están entre veremos. Si quitarles la cena que el tío Lico daba el 31, les digo yo a mi hijo, fue difícil, fue como quitarle el hueso de la trompa al chucho. Lo muerde el perro si usted le quita el hueso. Así les parece a muchos quitarle algo material. Si quitarle la canasta del 10 de mayo a las vecinas fue algo duro, imagínense ahora quitarle lo que ellos creen que con esto se salvan, va a ser más difícil. Si usted no está diezmando, no tiene derecho a participar de la cena del Señor, dice. Pastor, pero yo estoy en pecado. Sí, pero arrepentite, para eso es la cena del Señor, dice, para que te arrepintas y te pidas perdón con la hermana fulana. ¿Cómo es eso? Mire, que aquel no está diezmando porque su fe es pequeña, ¿sí? Su fe es tan pequeña, por eso es que él no diezma, ella no diezma. Su fe es tan pequeña y tiene un poco de duro los codos. Pero el pecado más grande es andar odiando a la hermanita, al hermanito, andar como perros y gatos dentro de la iglesia. Eso sí es pecado más fuerte, ¿no? El otro pobre porque no tiene aceite en los codos. Y a ese pobre duro de los codos, a él no lo dejan participar del pan y la galleta. ¿Por qué? Porque no diezma, mire. ¿Se da cuenta cómo son los pastores? Se está viendo el beneficio, se está abusando, se está abusando de estos principios que ellos mismos han establecido, que fue un ejemplo que Jesús dijo, porque Jesús hizo este ejemplo y puso un carnero y estaban comiendo. El pueblo de Israel celebraba esta Pascua para recordar cuando habían salido de Egipto, porque Israel así es un poquito de mente tarda, que tienen que estarle recordando las cosas, solo viven de recordatorio, pero nunca se arrepienten. En cambio la iglesia del Señor, no, la iglesia del Señor media vez llega, hace un cambio y se hace perfecta para siempre, porque así dice Hebreos. Así dice Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, no hay más ofrenda. Yo oí al gran apóstol Sergio Enríquez en una de sus cenas que celebra, hermanos, estamos comiéndonos un carnero asado con las llamas del infierno. ¿Qué blasfemia, ¿me? De ahí nacen blasfemias, de algo que no es, hermano, literalmente nacen blasfemias. Mire, entonces, estos pasajes que me mandaba el don, pues yo se los respondo, pero sabe, con él no hablo, le dije al hermano, porque a él no le voy a hablar como le hablo a una ovejita. A este es cabrito y a este hay que darle con puro látigo, dijo.
Y no sea que se le vaya a dar un paro cardíaco y se va a ir más luego al infierno. Entonces mejor no, le digo, con gente necia no. Entonces ahí hay pueblo que tal vez quiere aprender, porque mire, si hay un necio, déjalo, no quiere. Porque las ovejas van a oír la voz del Señor y lo van a seguir. Entonces, mire, para no ir tan lejos, pastor, pero ¿qué me dice usted de Primera de Corintios? Capítulo 11, ¿qué me dice usted de eso? Mire, igual estaba la gente. La gente lo agarró literal. Usted sabe que la iglesia de los Corintios nunca fueron espirituales, fueron como en la bola de iglesias que anda por ahí ahora. Cuesta hallar espiritualidad en las iglesias, hermano. Yo he visto amigos pastores que me dicen, yo quiero hacer lo que vos me estás haciendo en la doctrina, porque yo quiero que a mí Dios me bendiga también. No, ahí van mal. Lo primero que estás teniendo ahí es avaricia, le digo. Porque ¿cómo es que no tenés agenda? No te quieren los pastores por predicar esa palabra. Y yo veo cómo te prospera Dios, vos me dice. ¿Sabes por qué me prospera? Le digo, porque como le digo, Dios a todos les da, pero la facultad de gozarlo no a todos. Le da a todos y le da la facultad de gozar a los que de verdad obedecen su palabra. Si no lo obedece, solo le llegará, y así como le llegó, se va. Dios es el que da comida, hermano. Dios es el que da trabajo. Pero con eso no te conformes de decir, entonces estoy agradando a Dios. No. Dios da eso por obligación, como deber de Él, que Él tiene el cuidado de toda la creación. Pero el deber de gozarlo, ¿no? Como les contaba del tema pasado, el día viernes, ¿ya? Que dice que les proveó su deseo. Y cuando los mataba, entonces le buscaban. Les proveó todo su deseo, pero aún la comida estaba en su boca cuando le comenzaron a vomitar por la nariz. Y se murieron los más robustos. Porque ese es el problema de muchos. Bueno, veamos Primera de Corintios capítulo 11, verso 20. Pablo lo habla claro acá. Y entonces comenzó estos corintios. Usted tiene que ver que los corintios nunca fueron espirituales. Los corintios nunca se espiritualizaban. Versículo 20 de Primera de Corintios 11, 20. Mire pues, se reunían. Y vamos a ver que la cena no es una reunión para comer un pedazo de pan o una copa de vino. Vamos a ver, la cena es todos los días. Ahí se lo voy a confirmar. 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿eh? Como dice, mire, ahí está dejando clara la respuesta Pablo. Cuando pues os reunís vosotros, 1 Corintios 11, 20. ¿Cómo dice Pablo? Esto es comer la cena del Señor. No, esto no es cena del Señor. Probablemente me dicen mucho, mire, pero aquí estamos haciendo. Yo les diría, como siervo de Jesucristo, y si Pablo resucitara y estuviera vivo, llegara a esas iglesias y le cerrarían la agenda como se la han cerrado a Walter Maldonado, ¿verdad? Esto no es comer, porque parecieron los corintios comiendo esto, mire, haciéndolo como lo hacen hoy las iglesias. Y los corintios es una figura de iglesias rebeldes que se afamaban, que tenían dones, que hablaban lenguas, que hacían milagros. Eran mentirosos los corintios. Eran tan emocionistas que a Pablo ni para una su agua le daban. Pero venía un falso apóstol, dice Pablo, que a ese sí le daban. Bien toleraban que tomaran lo de ellos, que los esclavizaran. Ahí sí lo toleraban. Entonces, aquí claro está dejando Pablo: cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y estaban comiéndolo literalmente. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Esto es lo que están haciendo las iglesias, ¿ven? Su propia cena. Cada quien se ha agarrado su propia cena. Estás en pecado, pero no tengas pena. Ese día tenés oportunidad para reconciliarte y recordar que Cristo murió por vos. Y ya, dice, así le dice.
Cuando yo pegaba mis pasos en el evangelio, yo iba por una iglesita por ahí, era pentecostés, y usted sabe que cuando uno empieza, uno es una ovejita que no sabe a dónde ir. Y me invitaron a esa iglesia, el pastor, bien calidad, me encariñé con él, pero le faltaba conocimiento. Entonces una ocasión se hizo la cena, ¿sí? El ritual de la cena, y había una hermana que dijo, se quedó ahí en la silla sentada y le dijo: Rosita, ¿y por qué no vas a pasar? Pastor, le dijo, es que cometí muchos pecados este mes. ¿Pero qué? ¿Estás menospreciando la sangre? Pasa que la sangre de Cristo y el pan te va a limpiar. Y pasó la Rosita a convertirse ese día. Y comió el pan. ¿No ve usted algo ahí contradictorio? Que están agarrando esto para supuestamente limpiarse. Y ese día, mire las costumbres que han oído, se piden perdón. Y hasta al pastor le piden perdón. Unos a otros comienzan a pedirse perdón. ¿Será lícito eso, hermano, que cada ratito estemos fallando? Está como aquel que engaña a la mujer, ¿verdad? Mi amor, perdóname, hoy sí ya no lo vuelvo a hacer, por favor, sí. Va, está bien pues, pero ya no lo vuelvas a hacer, le dice la mujer. Y ahí la engaña otra vez, mire. Y ahí regresa, mi amor, pero como sabe que cada rato la mujer lo perdona. Cada rato lo perdona, hasta busca. Mi mujer me perdona. Entonces, así están estos que están habituados en el pecado. Cada rato fallan porque tienen un Cristo de galleta, tienen una sangre de vino que los perdona cada rato. A cada fin de mes se arreglan el cuento de que se convirtieron, pero no se han convertido, porque el que de verdad se convierte, hermano, ya no vuelve a fallarle al Señor. Se esfuerza por ser una vida diferente, alabado sea Dios. Tiene madurez que ya no necesita que lo estén manipulando con un pedacito de galleta y con un poco de uva. No tiene necesidad de eso. ¿Por qué hay mucha gente rebelde que no cambia? Porque no acepta la verdad. Esa es la realidad. Entonces dice el apóstol Pablo: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Mire, ellos quisieron hacer lo que Jesús hizo cuando representó su muerte. Un pan grande. ¿Y sabe por qué lo hacían muchos? Dice, porque tenían hambre. ¿Aquí dice? ¿O no dice así? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre. Mire, uno lo hacían por hambre. Hoy va a haber cena en la iglesia. Está como los mentados acciones de gracia hoy. Ese día sí se aparecen bastante en las iglesias. Bueno, aquí, gloria a Dios, aquí no necesitamos comer ni beber. Aquí haya comida o no haya comida, aquí nosotros estamos porque está la comida espiritual, está el cuerpo de Cristo, que es la palabra, aleluya. Todos los días estamos nosotros aquí. Entonces, ¿por qué razón dice Pablo que algunos lo hacían? Por hambre. No esperaban el primer día de la semana para, ¿cómo se llama? Sino que lo hacían por hambre, querían comer. Y otros que habían sido borrachos en el mundo. Mire qué dice. Otro se embriagaba. ¿Cómo es que en la cena y paraban bien bolos? Como hay unas iglesias por acá, aquí por la zona 10 de Misco, celebraban la mentada cena del Señor, y el pastor ya no quiso que fuera el agua uva. Quiso que fuera una botella grandota, varias botellas, porque eran bastantes, de vino alcoholizado. Tengo testigos de eso. Yo no le estoy hablando mentira. Se volvía a repetir lo que pasó en Corintio. Y ya no era una copita de las que usted y yo usábamos hasta hace tiempo acá. Ya era un vasón, mire, que le daban para representar la sangre de Cristo, el gran vino. Mire. Ya con un subvasón paraban bolos, paraban borrachos. Unos lo hacían porque querían el pan para saciarse, para comer, tenían hambre, dice. Pablo, según lo que nos está explicando aquí, dice que tenían hambre. Unos comían porque tenían hambre y otros
Se embriagaban. ¿Cómo es que se embriagaban? Si lo estaban haciendo literalmente. ¿Y qué está haciendo Pablo ahí? Está instándolos a que lo hagan espiritualmente, no físicamente, porque ¿qué pasaba si lo hacían físicamente? Mire, esto se está violando la ley de Dios, que algunos que lo están haciendo hasta hoy físicamente ya no quieren el agua uva, ellos quieren el vino. Mire, el vino. En una ocasión me invitaron a un desayuno, fuimos y uno de los pastores, mire, y el que no tiene pisto es el que más habla. El que no invita es el que más pide. Y se levantó y dijo, y pedimos la comida y todo, y se levantó y dijo: hermanos, yo les propongo algo, ¿por qué no piden una botella de champán? Si somos hijos de un rey. ¿Cómo así? O sea, una botella de vino, pues, dice, porque eso no es malo, porque eso hasta en la cena lo hacemos. En la cena, ¿ya vio cómo se convierten? ¿Qué trae este acto si lo agarran literalmente? Más perversión, porque hay quienes que se acomodan, pecan en todo el mes y el primer día del mes, ahí se renuevan. O otros, como lo hacen semanalmente, cada primer día de la semana, toda la semana pasa dándose y hasta se empacha de pecado, y el primer día de la semana, que es el domingo, ahí se restaura, ahí sí sale como angelito, mire. Ay, cuídate, si nosotros tuvimos un puño de cabras locas aquí, mire, hermano, que cuando hacíamos esto, ay, hermano, cuidado, salían. Ay, ya no querían tocar el suelo, mire, hermano. Puño de viejas locas, hermano, que de veras, mire, hermano, es que estamos viviendo nuestro primer amor. Y el pastor ignorante, o pastor Walter, en ese tiempo un pastor neófito, de cualquiera le metía el dedo en la boca. Aleluya, Señor. Gracias, porque se está sintiendo tu presencia. Yo miro a las hermanas y a los hermanos salir bien renovados. ¿Qué, hermano? De repente yo me enteré que pastor, lo queremos, lo amamos. Aquí le trajimos su canasta de víveres, pastor. Gracias, hermana, le dijo. Dios me la bendiga. Y ahí otra hermana me dice: pastor, yo le quiero pedir perdón. ¿Por qué? Le dijo. Porque la hermanita Julana, que nos encabezó a todos, porque en ese tiempo, mire, nosotros ayunábamos bastante, no teníamos un ministerio tan fuerte como hoy. No teníamos un ministerio tan fuerte como hoy, hermano. Ayunábamos, nos quedaba tiempo para ayunar todos los días. Dijo la hermanita, una de las hermanas que había estado presente en esa reunión, dijo: le quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque fíjese que la hermana Julana me dijo. Ah, sí, le digo, ¿qué pasó con la hermana? La hermana dijo que le reuniéramos víveres porque ustedes ayunaban porque hambre tienen. No, aquí el que tiene hambre venía a comer pan. Nosotros no ayunábamos por hambre, nosotros ayunábamos porque ese es el resultado de usted. Hoy, aquí está usted. Porque si no nos pido pastores aguados, esta iglesia estuviera cerrada. Así dijo la hermana. Ay, Dios, ve qué mala la hermana, le dijo. Humanamente me dolió, pero no hizo que mi corazón agarrara rencor contra la hermana, contra las hermanas. Jamás hemos sido así, hermano. Dios bendito sea su nombre, y Él es testigo que nos ha dado corazón de pastores. Y porque nos ha dado corazón de pastores, enseñamos la verdad, enseñamos la justicia. Pero se violan las leyes divinas de Dios cuando se hace este acto, mire. Y las hermanas que más salían de aquí intocables, sin tocar suelo, eran las que más me criticaban, más me aborrecían, porque estaba empezando a decir que el pecado mata, que el pecado con el tiempo trae consecuencias, y por eso se enojaban. Dios mío, hermano, ¿por qué le digo que eso no tiene una validez? Tiene validez que usted obedezca la palabra, como dice en 1 de Samuel 15:22. Es mejor que se obedezca que ofrecer sacrificios. Es mejor que se obedezca, iglesia. Eso es lo mejor. Es mejor. No podemos vivir un acto simbólico. Tenemos que vivir la palabra. Tiempo de ser maduros, de no ser criticones, de no ser chismosos, de no ser guardarrencores.
Eso es mejor, eso se llama obediencia. Ese es el verdadero cuerpo de Cristo en nosotros. Esa es la verdadera sangre de Cristo en nosotros. No ser cristianos de a media, ser cristianos verdaderos, perfectos para siempre, como nos hizo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea Jesucristo. Alábelo porque Él vive. Entonces, se reunían para lo peor. Unos porque tenían hambre practicaban este acto. Otros porque querían embriagarse. ¿Lo dice la Biblia o lo dice Walter Maldonado? Porque era un vino tremendo. Se embriagaban. Y dice en el verso 22, y Pablo lo deja descartado, que no es así como se celebra la cena. Si usted quiere comer, dice, vaya. Porque ellos ya habían ritualizado esto. Dice en el verso 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Pablo lo saca del templo. La bebida espiritual, la bebida física y la comida espiritual con que creían que se estaban salvando, Pablo lo descalifica. ¿No tienen casa ustedes en que coman allá mejor y beban? Si ustedes tienen embriagarse, está su casa, no use el templo. Si usted quiere salvarse, ¿qué le diría yo? Use la palabra, obedezca, porque si usted no obedece no se va a salvar. Aunque así participe del pan y de la galleta y del vino todo el mes, no se va a salvar. No le puede quitar los pecados. Lo que le quita el pecado es la obediencia. Es mejor que se obedezca, porque la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario nos hizo perfectos para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo les dice, vayan allá, porque mire, pues, la verdadera cena o la verdadera perseverancia es esta. Vamos al verso 17. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, no los apruebo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Mire? Así están las iglesias hoy. Todos los días. ¿Y cómo hiciste el pan, mijo? Dice. Pues lo ordené, hermano, sin levadura, porque así tiene que ser. Y dice que, hermano, ellos piensan que eso es lo lícito delante de Dios, pero sus cuerpos están en pecados. Son grandes pecadores, grandes mentirosos, grandes sinvergüenzas. Una iglesia desbaratada. Porque al anunciaros esto que sigue, no os alabo, hermanos, porque no os congregáis para lo mejor. Ojo, oído. ¿Para qué se tiene que congregar la iglesia? ¿Para seguir pecando? Para lo mejor. Congregarse para lo mejor es mejor que seamos obedientes, en vez de que estemos ahí queriendo manipular a medio mundo. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y que mire, hoy vemos tantas, ahí salen las redes, hermano. No lo publiquen, por favor. Eso tiene que salir a la luz, hombre. Eso no se puede evitar. Agarrándose la solista con la otra, la hija del pastor con la solista, pleitos, divisionismos, grandes peleas. ¿Y por qué? Es porque no les han enseñado la verdad. Por eso se echan los trancazos y los cuentazos, porque saben que al fin de mes se van a reconciliar con el pedazo de pan y la copa de vino. Pero lo verdadero aquí sería congregarnos para lo mejor, no para lo peor. Mire, 18. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿qué dice? Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Qué triste es que usted no sea aprobado. Muchos dicen, no deberían de publicar eso cuando las iglesias están agarrando y en grandes agarres. Es necesario. Dios bendiga a los que lo publican, porque así se ve que no son de Dios. Y es necesario que se publique donde se vive la palabra, porque así se ve quiénes son aprobados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pablo
Pablo manifiesta esto. Pablo manifiesta en el verso 23 y les va a enseñar lo que es la verdadera cena o el sentido de la verdadera cena. Mire, porque yo recibí del Señor, dice el verso 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Y qué les enseñaba Pablo? Aquí les estaba enseñando a reunirse sin divisiones, sin pleitos, sin pecado, congregarse para lo mejor. Esto es lo que les estaba enseñando Pablo. Pablo no les está enseñando a partir pan, a tomar vino, borrachos, sinvergüenzas. Pablo les estaba enseñando a recibir del Señor. Quien no recibe el sacrificio de Cristo no está en nada. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Y dónde estaba Pablo cuando Jesús partió el pan con sus discípulos y comieron el carnero con hierbas amargas? ¿Dónde estaba Pablo? Me va a decir usted. Y Pablo aquí dice que él lo recibió. También yo estaba ahí con Jesús cuando Pablo también lo recibió. También ahí estaba aquel que de verdad se toma en serio esto del evangelio, que no es un juguete, que no es un pasatiempo. Ahí estábamos. Yo recibí del Señor. Y Pablo, pero le hubiera dicho Pedro o alguien ahí, Pablo, pero eres un mentiroso, déjame decirte que sos mentiroso, así como me dicen a mí. Porque yo sí estuve ahí, y yo soy Pedro y yo soy Juan y vos, Pablo, apenas ni en el vientre de tu madre estabas. Patojo mocoso, le hubieran dicho a Pablo. Pero no, Pablo dice que él recibió del Señor. Ya vio que no era